Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los conflictos que atraviesan el cordón industrial, pero que también tienen que ver con la realidad que se está viviendo en el país. Tuvimos una semana muy movida en relación al tema del trabajo. Y bueno, vamos a hablar lamentablemente de los 49 despidos que se han producido en fabricaciones militares de la ciudad de Fray Luis Beltrán, una ciudad del cordón industrial golpeada ya por la desocupación, por los despidos, por el cierre de Arcinc. Ustedes recordarán unos cierres de fábrica apenas asumido el gobierno de Macri. Y bueno, hoy con esta lucha que inician los trabajadores despedidos de fabricaciones militares, no solo aquí en el cordón industrial, sino en otros lugares del país, con otros conflictos que tienen que ver con lo laboral, con el anuncio de la privatización del astillero Río Santiago, que lamentablemente fue intentado sofocar esta lucha de los trabajadores con una represión feroz durante esta semana ordenada por la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires, con los docentes universitarios que también están en pie de lucha por este recorte a la educación pública. En el año del centenario de la reforma universitaria, bueno, este reclamo ante las medidas del gobierno que atentan contra grandes conquistas del pueblo en relación a la educación pública, en relación a la producción nacional y al trabajo. Vamos a estar conversando con Lorena Almirón, secretaria adjunta de ATE, sobre el problema de los trabajadores de fabricaciones militares, sobre esta lucha que comenzó y que no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. En el día de hoy estaban en una movilización justamente frente a fábrica, bueno, esperando ser escuchados y pidiendo la reincorporación de estos 49 trabajadores despedidos. Los invitamos a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región y volvemos. Como decíamos, hace pocos días tuvimos la novedad de estos despidos en fábrica militar, una situación laboral que venía endeble ya desde el año pasado, con anuncios de recortes, con anuncios de posibles despidos, que lamentablemente se concretaron al final de la semana pasada y que bueno, ha despertado esta lucha nueva en el cordón industrial por puestos de trabajo y que bueno, golpea muy fuertemente a la ciudad de Fray Luis Beltrán con nuevos despidos. Recordamos que ya habían tenido esta experiencia de lo que fue el cierre de Arcinc, que dejó en la calle entre los trabajadores de planta y todo lo que giraba alrededor de esta planta productiva de Fray Luis Beltrán a 500 personas, y ahora con estos 49 despidos que ponen de nuevo en una situación muy complicada a los trabajadores del cordón industrial, específicamente en este caso a los trabajadores de fabricaciones militares. Vamos a ver algunas imágenes de lo que venía ocurriendo esta semana en las puertas del cordón industrial, en las puertas de fabricaciones militares, también en la esquina de los bancos. Obviamente hay una situación de alarma en todo el cordón industrial de los trabajadores. Sabemos que este año se han producido despidos en otras ramas de la industria, en la zona esta industrial del cordón. Tenemos la situación de Oil, que sigue compleja. Bueno, una cantidad de situaciones que tienen que ver
con la política que se está dando el gobierno en relación al trabajo. Esto era lo que sucedía, lo que estamos viendo en la puerta de fabricaciones militares en los últimos días. También unas movilizaciones que se realizaron en la ciudad de San Lorenzo, en la esquina de los bancos, la ciudad cabecera del departamento que está siendo golpeado con estos despidos. Y bueno, también las asambleas que se realizaron en puertas de fábrica donde se decidieron medidas como la que se desarrolló en el día jueves de esta semana, con una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires por el reclamo por las fuentes de trabajo y por la reincorporación de los trabajadores a fabricaciones militares. Es una situación muy compleja que se da en un contexto a nivel nacional donde, bueno, se viene denunciando justamente el ajuste del gobierno nacional en relación, bueno, a lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI y las condiciones que ha puesto el Fondo Monetario Internacional para que cierre este acuerdo que tienen. Lamentablemente hay condiciones que tienen que ver con el ajuste hacia el pueblo, con la reforma laboral, que también es otra de las cuestiones que se va a debatir a lo largo de este año. Y bueno, y lamentablemente con los despidos como estos que están ocurriendo en Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. Sus trabajadores han denunciado la situación de precarización que han vivido no durante 1 año, 2 años, durante más de 10 años, algunos trabajadores que han ido renovando su contrato y que lamentablemente ahora, ante estas medidas de ajuste, se ven en la calle despedidos, ¿no? Un dato para tener en cuenta es que en fabricaciones militares la planta que queda para el trabajo son apenas 26 trabajadores, había 34 en los últimos tiempos, se han jubilado y el resto de los trabajadores, es decir, los despedidos, estos 49 trabajadores que en este momento se encuentran fuera de su trabajo, estaban en condiciones precarias, contratados, renovando el contrato en plazos cortos de 3 meses, cosa completamente ilegal desde el punto de vista del Estado y según lo que se prevé en el Estatuto de Fabricaciones Militares, que dice que después de los 6 meses de contrato, los trabajadores deben pasar a planta permanente. Por lo tanto, esta situación tiene que ver con los despidos de hoy, pero tiene que ver también con una situación que viene de larga data, de muchos años de precarización, que lamentablemente los trabajadores, con la lucha y también con el gremio, con ATE, que los agrupa, han podido revertir. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a volver con Lorena para hablar de esta situación. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos albergándose en la media luna, va buscando asilo en la total, parado de pecho en el techo del tren, va la bala humana sin... Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región, como decíamos, recibimos a Lorena Almirón. ¿Cómo te va, Lorena? Buenas tardes. Gracias por venir, sabemos que corriendo porque venís del acto que se estuvo desarrollando en las puertas de fabricaciones militares en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Bueno, y contanos un poco, estuvimos poniendo un poco al corriente a la audiencia acerca de este conflicto que se ha desatado por los 49 despidos en fabricaciones militares. Contanos cómo está la situación al día de hoy.
Sí, en realidad son 150 despidos en total en las 3 fábricas de Villa María, de Río Tercero y de Fray Luis Beltrán. Así es. Bueno, acá en la zona 49 despidos, 17 mujeres dentro de los 49 despidos, que la verdad que es mucho. Creo que tiene que ver con que la mayoría de las mujeres estaban en el sector de chalecos. Claro, que bueno, de a poco lo fueron desmantelando, vaciando, y como todos los sectores de las fábricas militares. Así que bueno, hay un embate muy importante hacia los trabajadores, sobre todo de la industria nacional, que bueno, que pone en peligro la soberanía nacional, la industria nacional, y que es un poco que los gremios, los sindicatos salimos a pelear en contra, no solamente en contra del ajuste del Estado, sino también en importante en contra de este vaciamiento que quieren hacer de todos los organismos nacionales. Esta medida del Gobierno Nacional en relación a fabricaciones militares es empática con la otra que se quiso tomar en el astillero Río Santiago en relación al anuncio de la privatización y bueno, los despidos y como vos decías, el ataque a la industria nacional. Es el único astillero que produce barcos a nivel nacional y que bueno, la última noticia del día de hoy nos dice que bueno, fruto justamente de la lucha, tras una reunión con altos funcionarios, ATE informó que se comprometieron a no privatizar, a no cerrar el astillero Río Santiago y preservar las fuentes laborales, esto con una lucha impresionante de los trabajadores que sí, también y tuvo a costa de la represión. Exactamente. Sí, bueno, mirá, en el día de ayer fue una jornada muy importante porque movilizaron las fábricas militares de todo el país. Realmente fue una importante movilización que se hizo desde la sociedad rural hasta la sede central de fabricaciones. Bueno, ahí los atendió una delegación de ATE, el subinterventor Canal, y ahí, bueno, no fueron muy buenas las noticias porque no pudo dar respuesta sobre la reincorporación de los compañeros y compañeras, y bueno, y ahí apuntó a que van a seguir los despidos en la sede central. Y realmente, bueno, hoy, en el acto que se hizo ayer en la puerta del Congreso, que también se compartió el acto con Agricultura Familiar, que venía con 310 despidos y que se anunciaban 600 despidos más, cuando quedaban en el organismo 1.000 trabajadores y trabajadoras, o sea, se estaban anunciando 600 despidos. Bueno, lograron frenar los 600 telegramas que aparentemente iban a llegar a los compañeros. Así venimos de días y de una semana con una arremetida feroz contra lo público. También está lo de la universidad y la educación pública, sí. En un ataque a grandes conquistas del pueblo argentino que se han ganado con mucha lucha y con mucha sangre en nuestro país y que realmente han hecho que la Argentina haya sido y siga siendo, aún en estas condiciones adversas, un faro desde el punto de vista de lo público, ¿no? ¿Cómo afrontan ustedes en relación, cómo piensan el tema de la unidad o de la coordinación de estas luchas? Porque evidentemente son luchas que venían de antes, que se agudizan y que van a seguir. Sí, bueno, planteando, mañana hay una multisectorial que se convoca en COAT, justamente para conformar un espacio donde podamos pelear contra este ajuste, contra los despidos, también contra la paritaria a la baja, y la reapertura de la paritaria en algunos sectores también, porque no olvidemos que también acá en la provincia de Santa Fe estamos exigiendo la reapertura de la paritaria. Bueno, con una inflación casi al 30% a esta altura del año, debería existir al menos una cláusula gatillo automática que compense la desvalorización del salario, ¿no? Sí, por supuesto, está la cláusula gatillo, pero que no es suficiente porque realmente toma en cuenta solo la inflación y no la devaluación, los tarifazos. Entonces, bueno, realmente los trabajadores y trabajadoras ya hemos perdido 7, 8 puntos más o menos del salario. Hoy tendríamos que estar, estamos 8 puntos abajo de lo que tendríamos que estar cobrando, y ni hablar lo que nos deben de años anteriores. Lorena, así que bueno, lo que nosotros apuntamos a eso, la unidad se construye desde abajo, por supuesto, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, y bueno, mañana es un punto importante
de encuentro para defender la universidad pública y todo ir contra los despidos y contra este ajuste del gobierno de Macri. Sí, en particular con esta situación tan grave que viven los trabajadores de fabricaciones militares, como decís, de otros lugares del país, pero también los de Fray Luis Beltrán, es una pelea que viene de larga data en realidad, porque estamos hablando de que los despedidos son trabajadores precarizados, trabajadores contratados que algunos nos decían llevaban más de 10 años con contrato. Sí, en realidad lo que se anunciaba es que los que iban a ser despedidos iban a ser trabajadores que estuvieran con carpeta médica, que tuvieran, o sea, muchas faltas. Bueno, al final despidieron o sea, que fue a cualquiera de los trabajadores, así sin poner, digamos, ningún punto como para despedirlo. Incluso lo que nosotros queremos denunciar del sindicato, que han despedido a dos trabajadoras que están con maternidad. ¿Licencia por maternidad? Sí, están con licencia por maternidad. Hay una persona que está con tratamiento médico, con una enfermedad grave. Hay un compañero también que estaba a punto de, había iniciado sus trámites jubilatorios. Bueno, tres compañeros que son congresales de la Asociación de Trabajadores del Estado, así que, bueno, y como decías vos, todo esto atravesado por la precarización laboral. Nosotros ya veníamos diciendo, denunciando desde ATE 90.000 trabajadores y trabajadoras que estaban en esa situación de precarización laboral, lo veníamos anunciando y bueno, finalmente llegaron los despidos, 35 en el mes de diciembre y ahora 49, y bueno, esto tiende a que va a seguir pasando. Así que nosotros en este momento instalamos hace una semana, se instaló una carpa en la puerta de fabricaciones militares y bueno, los compañeros están resistiendo, es muy difícil porque hay un desgaste. Bueno, ayer viajamos, estuvimos todo el día, una importante movilización y bueno, pero lo importante es que los compañeros tienen ganas de luchar, que bueno, que el sindicato está presente como para llevar adelante este conflicto y bueno, lo vamos a seguir haciendo en conjunto, pero queremos dejar en claro que con ATE solo no basta, que necesitamos de toda la fuerza, de todos los sindicatos, de todas las organizaciones sociales que estemos para pelear contra esto, porque en realidad, fíjate que en Fray Luis Beltrán el único organismo nacional que existe en la ciudad es Fábrica Militar, no hay otro. No hay, y bueno, vienen de despidos de Arcín, 400 familias en la calle, el conflicto de Oil. Bueno, tenemos muchos conflictos también en la zona de, bueno, en Cargill. Venimos de muchos conflictos, 32.000 despidos, tanto en el sector privado como en el público. Así que realmente es un año muy complicado. Yo creo que llegando a diciembre se va a ir agudizando. Y bueno, y todo esto se suma al hambre, a lo que todos peleamos todos los días, a la situación de la educación en la provincia de Santa Fe. Este ajuste que ya mostró el gobierno nacional como política de su gobierno desde inicio, ahora profundizado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en las provincias por el pacto fiscal que firmaron los gobernadores, y ahora la suspensión del Fondo Sojero, que también va a significar más crisis para las provincias, con las deudas además de coparticipación, como pasa con la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son los reclamos que se van a hacer desde los gremios, en particular desde ATE, en relación a esto, ¿no? A la pérdida de fuente de trabajo, tanto al gobierno provincial, y si han recurrido a los municipios a hablar con las autoridades, intendentes, y si fueran atendidos? Sí, no, nosotros estamos permanentemente pidiendo reuniones con el gobernador, con la intendenta, a través del intendente de Fray Luis Beltrán. También hicimos... ¿Los atendió Cominelli? Sí, nos atendió tanto el intendente de Beltrán como de San Lorenzo, atendió una delegación, se comprometió, bueno, justamente este lunes creo que hay una reunión con el gobernador y ahí se comprometió a interceder, a pedirle también una reunión al gobernador por la situación de Fábrica Militar. Y bueno, estamos permanentemente pidiéndole reuniones a la intendenta también, que ellos no son ajenos a este conflicto porque la Fábrica Militar está dentro de la provincia de Santa Fe.
Hemos tenido reuniones con el ministro de Gobierno, con Pablo Farías, el año pasado cuando fueron los despidos en diciembre, pero bueno, en estos últimos días no hemos tenido ninguna reunión y que sería bueno que el gobernador atienda a los compañeros de fábrica porque, bueno, nosotros decimos esto que nos afecta en la provincia de Santa Fe o lo que nos afecta a nivel nacional tiene mucho que ver con esto, con el pacto fiscal que firmó el gobernador y que nos va a afectar sí o sí a los trabajadores y trabajadoras y a la gente en general. Lorena, por supuesto, sí, por supuesto, aparte de la desocupación, siempre golpea todo lo que tiene que ver con la vida económica de las ciudades, sobre todo de las ciudades más pequeñas, como es el caso de Fran Luis Beltrán, o que viven alrededor del mundo del trabajo, como es en este caso donde estamos parados en el cordón industrial más importante del país. Lorena, por supuesto, el reclamo principal será la reincorporación de los 49 trabajadores despedidos en Fran Luis Beltrán en el resto del país. Pero, ¿cómo ven la salida? ¿Qué es lo que están discutiendo en relación a la política que se está dando al gobierno? Ha quedado comprobado una vez más que el gobierno no gobierna para los trabajadores, ha quedado comprobado una vez más que el gobierno nacional no puede cerrar sus planes económicos y sus planes para los trabajadores sin represión, como lo vimos una vez más en el astillero Río Santiago, hecho que repudiamos completamente y que pensamos que solamente por impotencia, por imponer esta política económica, el gobierno tiene que reprimir. ¿Qué ven como propuesta, como salida para torcer el brazo a esta política del gobierno? Bueno, en principio ya hay un paro nacional decretado, bueno, se votó ayer en el acto que tuvimos en Buenos Aires, en la sede central de fabricaciones, después se ratificó en el Congreso, un paro nacional para el 12 de septiembre. Sabemos que no alcanza con los paros, pero bueno, vamos a seguir en estado de alerta, asambleas, plenarios, movilizados con otros gremios y bueno, y sabemos que este gobierno está ajustando porque tiene que pagar la deuda, eso sabemos que es inminente, pero nosotros vamos a dar pelea porque estamos a la altura de las circunstancias y sabemos que la única salida es la pelea. Creo que no se ha logrado la máxima unidad porque, bueno, lo que tendría que estar pasando en estos momentos no es un paro nacional de ATE, sino un paro general de todos los sindicatos, de todas las centrales obreras, para poderle, sí, dar una respuesta a este gobierno que hasta ahora, la verdad que lo único que ha hecho es reprimir porque no le queda otra salida, porque se ha encontrado con un pueblo que quiere que pelea, entonces tiene esa impotencia que decís vos, bueno, lo único que da como respuesta es la represión. Así que bueno, esa es la salida nuestra, es la pelea. Y trabajar esa unidad entre los distintos sectores. Exactamente. Lorena, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora en fabricaciones militares? ¿Cuáles fueron las últimas decisiones para continuar con esta lucha? Bueno, hoy hubo una asamblea. Bueno, hoy se hizo un acto ahí en el batallón de Arsenales en Beltrán y la idea es mantener la carpa ahí instalada con presencia de los trabajadores y trabajadoras en los horarios de la tarde y a la noche, no todo el día porque bueno, van a ingresar pero están en estado de asamblea permanente y bueno, ya iniciamos acciones legales con respecto a los despidos con el equipo jurídico de todo el Consejo Directivo Nacional, no solamente de las seccionales que están en conflicto, sino bueno, todo el equipo jurídico de ATE para poder hacer las presentaciones correspondientes para exigir la reincorporación de los despedidos. Y bueno, y desde lo gremial, lo que te dije, trabajar el paro para que sea un paro contundente y que se sumen todos los sectores posibles. Bien, Lorena, nos quedan 2 minutitos de programa, pero bueno, decinos un poco cómo está el ánimo de los trabajadores, sin duda mal en relación al despido, pero digo en relación a la lucha. Y fue el viernes pasado cuando se anunciaron los despidos, realmente fue un momento muy duro. Nosotros estuvimos ahí presentes y realmente, bueno, no se puede expresar. Aparte, como uno... el que es trabajador y despedido entiende perfectamente de qué se trata. Sí. Muchos compañeros muy quebrados realmente por esta situación. Fíjate que ya llevan 800 pérdidas de fuentes de trabajo en fabricaciones militares nada más, entre los compañeros que despidieron, los que se jubilaron o que fallecieron, porque también hay
hay fallecidos por distintas circunstancias y bueno, son muchos, realmente se pierde la industria nacional, se pierden fuentes de trabajo, gente que hace 5 años, 10 años, 20 o más estaban trabajando en esta situación de precarización laboral, pero que cobraban su salario todos los días, hoy ya no lo tienen. Y por supuesto que impacta, como vos decís, en las economías regionales. Bueno, hoy se habló también de un paro y de una movilización regional, de todo el cordón industrial que realmente ha sido pero maltratado y no de ahora, pero de hace muchos años, con pérdidas de fuente de trabajo. Así que bueno, hoy la población luchando junto a la fábrica y los compañeros, ya te digo, con ganas de luchar, que eso es lo importante. Lorena, muchísimas gracias por haber llegado. Sabemos que te pegaste una corrida, que los compañeros trabajadores de fabricaciones militares no pudieron llegar, tuvieron una semana muy difícil, se dificultó la llegada, pero muchísimas gracias por venir. Sí, están a disposición en cualquier momento, pero vamos, seguramente vamos a tenerlos en el programa en algún momento. Gracias a vos por llegarte. A ustedes, bueno, decirles que este es el panorama que estamos viviendo en el cordón industrial. Por supuesto, toda la solidaridad con los trabajadores de fabricaciones militares y con todos los que están pasando por esta situación. También el repudio a la represión en el astillero Río Santiago, la defensa de la educación pública, gratuita y laica en la República Argentina, faro en Latinoamérica y creo que en el mundo a esta altura de la historia. Por lo tanto, bueno, con esta situación a nivel nacional que seguramente va a continuar. Por un lado, como decimos siempre, está el gobierno con esta postura de ajustar hacia abajo, pero como decía Lorena, se encuentra con un pueblo que pelea y que no quiere perder sus grandes conquistas que han costado mucha sangre y mucho tiempo en la República Argentina. A ustedes, como decimos siempre, esperamos que les haya servido para pensar con nosotros acerca de la realidad que nos toca vivir juntos y que tenemos que revertir. Gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.